¿Qué tal, amados hermanos? Sean todos muy bendecidos. Espero que hayan tenido un feliz inicio de la primavera allá en el hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte ya estamos en otoño. Y el día de hoy nos conectamos a través del canal profético con la bendición del Señor para poder compartir un mensaje que el Señor nos ha dado justamente para esta nueva estación. Y fue en el momento que estaba limpiando las hojitas y los pétalos que habían caído de las flores y tenía que remover la tierra y luego de limpiarla echarle el agua y preparar la tierra para el nuevo renuevo que tienen que dar las flores. Y fue ahí donde el Señor me empezó a hablar en la palabra de Mateo, de la parábola del sembrador, en Mateo 13. Y también cuando hemos estado orando por algunas personas, el Señor me permitía ver que algunas personas todavía su tierra no ha sido limpiada totalmente y sanada para que puedan recibir las bendiciones del Señor, para que puedan verlas, ¿no? Porque ya estas están dadas en el cielo, pero no las pueden ver todavía porque todavía no pueden dar fruto, no se pueden multiplicar. Y también algunos están, por causa de esto, ¿no? Están teniendo problemas financieros, ¿no? No pueden ver la prosperidad en sus vidas. Y no solamente es por eso, sino otros también, Dios nos mostraba que no están sembrando en buena tierra. Y es por eso que el Señor me dijo que les hable de la buena tierra. Y vamos a leer la palabra de Mateo 13, que es donde el Señor nos explica cómo es esa buena tierra. Y lo vamos a ver aquí desde el versículo 3, Mateo 13:3, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Más adelante vemos cómo el Señor Jesús explica esta parábola. Y es aquí donde vamos a analizar exactamente cómo es que tiene que estar nuestra tierra. Primero vamos a analizarnos nosotros mismos. Cuando Dios cambia el corazón de piedra, dice que lo cambia por uno de carne. Y ese corazón es sanado, ¿no? Es sanado. Y al momento de que el Espíritu Santo entra para obrar en nuestras vidas. Pero hay muchas personas que todavía no han dejado muchas cosas del pasado, no han sanado heridas, todavía hay mucha dureza en ellos y también hay afanes, hay temores, hay muchas cosas que están impidiendo que la semilla de Dios pueda dar fruto. Si esta semilla no da fruto, no vamos a poder ver multiplicación en nuestras vidas. Y es por eso que para Dios es tan importante que podamos entender esto. Y también que no nos quedemos de brazos cruzados también. Tenemos que orar, sí. Dios va a hacer algo, sí. Pero nosotros también tenemos que hacerlo. Y había una historia que un predicador contaba y decía que habían dos hombres orando por lluvia. Los dos hombres eran agricultores, pero solo uno de ellos salió a preparar su tierra. Entonces él tuvo mejor cosecha que el otro, que se quedó sentado. Y es por eso que los que van a tener mejor cosecha son aquellos que preparan su tierra. Por eso es que tenemos que reflexionar en nosotros cómo está nuestra tierra. Y vamos a ver en la explicación que nos da el Señor Jesús para analizar el problema que podamos tener en nuestra vida.
¿Por qué la semilla que Dios está queriendo sembrar en nosotros no está dando fruto y no estamos viendo multiplicación? ¿Por qué muchas personas reciben palabras proféticas, reciben profecías y no se ve el cumplimiento en sus vidas? Algunos porque no la creen y otros porque no la reciben y otros porque simplemente se las robaron. Porque es así, si tú no recibes la semilla se cae, se pierde o te la roban. Así es. Bueno, vamos a leer la explicación para poder entender mucho mejor. En el 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando cayó junto al camino, significa que no, el camino no es buena tierra, ¿no? Si ustedes tiran semillas por la calle, eso no va a dar fruto, porque no es tierra. La semilla, la buena semilla necesita buena tierra también. Y la semilla es valiosa, la semilla es el sinónimo de vida. Una semilla carga vida. En esa tan pequeñita porción está cargando vida. Es una vida que va a dar fruto, ¿no? Y se va a multiplicar. Entonces tenemos que apreciar la semilla, tenemos que valorar la semilla. La palabra de Dios, cada palabra de Dios es semilla. Y es por eso que nuestra tierra tiene que estar preparada, tiene que estar lista, tiene que estar removida, abonada, estar regada constantemente por la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua. Entonces, esa agua tiene que estar constantemente removiendo, limpiando, nutriendo nuestra tierra. ¿Y qué dice? Que dice, cuando alguno oye la palabra del reino, acá dice la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no han entrado en la mentalidad de reino. Y es por eso que su corazón no lo recibe, porque no lo entiende. Entonces tiene que ser también renovado y transformado tu pensamiento para que puedas entrar en la mentalidad del reino y puedas entender las cosas del reino. El que es del espíritu entiende las cosas del espíritu. El que es de la carne no las puede entender. Y es por eso que Dios tiene que limpiar nuestra tierra. Ahora, dice que el que fue sembrado en pedregales, ¿no? En piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Muchas personas reciben la palabra con gozo, dicen gloria a Dios, oh, aleluya. Pero dice que algunos no tienen raíz en sí. ¿Por qué? Porque todavía en su corazón hay piedras. Hay piedras. Todavía esas piedras no han sido removidas. Si ustedes ven, hay tierras que aún son atacadas por plagas. Y esas plagas no van a permitir que esa semilla crezca. Entonces se tiene que limpiar la tierra. Entonces en el momento lo van a recibir, dice, con gozo, pero como no tiene raíz en sí, dice, eso va a ser de corta duración. Es por eso que hay gente que tú la puedes ver, que sí le dice amén a la palabra, la recibe todo, pero dice que al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra van a luego tropezar. Y ahí pierden la semilla se perdió. La semilla se perdió por causa de la aflicción. Entonces, cada palabra, amados hermanos, va a ser probada en cada uno de nosotros. Cada palabra. Yo no sé cuántas promesas tengas tú, pero todas esas promesas van a ser probadas. Y va a haber aflicción, va a haber persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Entonces, imagínate, si has recibido promesas poderosas, la aflicción y la persecución también van a ser grandes para probar si esa semilla está bien sembrada y está echando raíz en tu vida. Si viene la aflicción y la persecución, vas a pasar la prueba porque eres buena tierra, porque eres tierra fértil. Y no vas a tropezar. El Señor te va a sostener. Dice que si
el que fue sembrado entre espinos, ¿no? La semilla que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra se ahoga, hermanos, cuando estamos afanados, cuando nos desviamos, cuando nos distraemos en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y dejamos que las riquezas, ¿no? Nos lleven hacia otro lugar. Nos olvidamos de Dios. Entonces, la semilla no dio fruto, se perdió, se ahogó, dice, se ahogó. Entonces, por eso es que hay personas que no se alejaron, muchos del Señor, y no vieron el resultado de la palabra que fue sembrada en sus vidas. Yo he visto gente a las que les han profetizado cosas grandiosas y el día de hoy están en cualquier cosa. Entonces, hay que orar por estas personas porque perdieron la semilla y siempre hay un tiempo para poder regresar y que se cumpla el propósito de Dios. Pero lamentablemente no se va a poder ver el fruto, no se va a poder ver la multiplicación. Y es más difícil, ¿no? Comenzar, volver a empezar y haber perdido tanto tiempo. Pero bueno, al final dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Acá dice que el que fue sembrado en buena tierra, ¿no? Entonces la tierra tiene que ser buena, tiene que ser fértil. Tenemos que estar preparados como esa buena tierra. Y dice que tenemos que oír, ¿no? Obedecer y entender la palabra. Es necesario entender la palabra. No solamente hay que recibirla, sino hay que entenderla, ¿no? Y vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo también. Y esta es la que va a dar fruto. Y dice, va a producir al 100, al 60 y al 30 por uno. Esto habla de multiplicación, pero hay niveles de multiplicación también. Y es por eso que es necesario analizar cómo está nuestra tierra para saber si estamos realmente prosperando. Porque es necesario que prosperemos primero en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder ver también sanidad en nuestra vida, sanidad del alma, sanidad natural, ver sanidades, ver que el Señor pueda manifestar ese poder sanador en nuestras vidas. Muchas de las enfermedades que muchos cristianos todavía están padeciendo tiene que ver por causa de algunas de herencias, algunas son herencias por parte genética, pero otras son por causas espirituales. Muchas de ellas son por causas espirituales que tienen que ser sanados. Entonces, es importante que terminen el proceso de sanidad para que puedan ver el fruto, ¿no? Y la multiplicación en sus vidas. Luego también vamos a ver la otra parte, que es de lo que el Señor me dijo que también les hable, y es cómo sembrar en buena tierra. Porque algunas personas estamos viendo que sí están siendo fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, ¿no? En sus pactos, porque están recibiendo también, ellos sí han empezado a recibir, pero no están sembrando en buena tierra, porque el lugar donde están sembrando son lugares que se han vuelto áridos, algunos están estériles, son tierras secas, son tierras que no están produciendo y no se ve multiplicación. Y por tal motivo están afectando la economía de muchas personas, trayendo esterilidad, escasez y problemas financieros. Y es por eso que el Señor me dijo que les diera algunas de estas pautas para ver cómo reconocer una buena tierra, cómo se reconoce una buena tierra para poder sembrar. Primero que hay que pedir es sabiduría a Dios para que Él nos pueda dirigir a poder sembrar en una buena tierra. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. La primera característica que tú tienes que ver en un lugar es y que vas a ver que una buena tierra es aquella que glorifica a Dios. Entonces, puede ser que tú siembres en una persona en particular, en un ministerio, en una fundación, en una organización, en una causa benéfica, en fin, lo importante es que esta tierra debes darle la gloria a Dios por sobre toda cosa y que sea
un buen testimonio, que tenga un buen testimonio de vida y que sea una persona o una organización o ministerio que sea transparente en su trabajo, en su servicio, que sean personas íntegras, honestas, que tú sepas que tengas ese buen testimonio, ¿no? Entonces, esto le da la gloria a Dios. Cuando uno es íntegro y honesto, eso le da la gloria a Dios. Luego, la segunda característica es que una buena tierra es aquella que ayuda a muchas personas. Y eso lo vas a ver. Porque la ayuda consiste y puede consistir también en algo material, en algo físico, emocional, mental, espiritual, etc. Y aquello va a permitir experimentar crecimiento. Tú vas a ver que en ese lugar o en esa persona hay crecimiento, hay mejoría en su calidad de vida, hay superación personal. Y entre más ayuda a las personas, ¿no? Esa persona tiene más probabilidad de ser una persona fértil y por tanto se convierte en una buena tierra. Ahora, no te dejes impresionar porque no todo lo que brilla es oro. Hay causas que ayudan a las personas, pero no glorifican a Dios, sino, por ejemplo, solo a un partido, a una marca, a una ideología. En fin, tienes que saber discernir. Pídele discernimiento al Señor, pídele sabiduría, que Él te indique, que Él te diga, sí, siembra en esta persona, siembra en este ministerio, siembra en esta organización o apoya esta causa. Él te va a decir. Luego, la tercera característica es que una buena tierra es aquella que produce ganancias integrales, tanto para los miembros de la organización como para todos aquellos que aportan a esa tierra. Esta es una de las características de la buena tierra. Así como los inversionistas tienen que buscar buenos negocios en que invertir, lo mismo es en los negocios del reino. Es importante ver que esa organización no solamente es productiva para poder bendecir a todos los miembros de su organización o que esta persona, por ejemplo, en la que tú siembras, ¿no? Ya sea un siervo de Dios, un ministro o un profeta o donde Dios te ponga a sembrar. Que sea una persona que tenga una buena calidad de vida, que sea productiva, ¿no? Que reciba y que tú veas que esta persona tiene tanto para bendecir a otras personas. Esa es una característica también. Y eso lo vas a ver en estos ministerios, fundaciones, cómo crecen, cómo mejoran, cómo se maximizan y son buenas tierras para poder sembrar. Por ejemplo, cuando das un donativo a este tipo de tierra, lo que vas a ver es que vas a experimentar una devolución con creces en tu propia vida. Y tú te vas a dar cuenta de ello. Y eso es algo de lo que yo puedo testificar. De cuando yo he visto que Dios me ha llevado a sembrar en buenas tierras, yo le he visto inmediatamente una devolución de parte de Dios. He visto un incremento en mi vida. Y es por eso que Dios nos dirige en cada estación, en cada año, en qué ministerios o qué personas o qué organización podemos sembrar. Hay una en la que fielmente tenemos que sembrar, que obviamente es en la casa, ¿no? En la casa ministerial. Pero también nos va a dirigir a otras personas, bendecir a otras personas, bendecir a otros ministerios que tienen esa unción de rompimiento financiero, de sabiduría financiera y de una unción especial, sobre todo en economía y en prosperidad, porque es gente que ha crecido de tal manera integralmente, tanto espiritual como en lo material, y tú lo vas a poder ver. Y yo doy testimonio de muchos ministerios que son así, y que Dios pone en el corazón poder sembrar en ellos también. Ahora, la fórmula del 30, el 60, el 100 por 1, lo vemos como la característica de la ganancia, de la producción, de la multiplicación. Hay muchas buenas tierras, pero unas son mejores que otras, unas son más productivas que otras. Y eso es lo que tienes que aprender a diferenciar, que algunas van a tener mayor rentabilidad, tanto cuando tú siembras, y conforme a lo que tú vas sembrando ahí, lo vas a ver. Y eso lo vas a experimentar en tu propia vida. Entonces tú tienes que aprender a discernir
y a ser sabio para poder sembrar en una buena tierra. Por eso oro para que el Señor te dé esa sabiduría, te dé ese discernimiento y te dé esa capacidad de poder ver en ti cómo está tu tierra. Primero, cómo estás tú. ¿Cómo está tu tierra? ¿Estás todavía teniendo cosas que están impidiendo ver el fruto, ver la multiplicación en tu vida? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y luego también analiza si estás sembrando en buena tierra y que el Señor te dirija a sembrar en muchas mejores tierras. Le damos gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos permite compartir con todos ustedes y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga.